José Miguel Sánchez, muy buenas tardes. Hola Raquel, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo hablamos de gestión del conflicto, sobre todo en un momento como el actual, donde hay un caldo de cultivo bastante candente, al menos en España? Estamos viendo pues circunstancias bastante duras, bastante difíciles en general para muchos sectores, para familias, para empresas. Hablamos del conflicto en general, ¿no? Pero quizá más que nunca en un momento como el que vivimos ahora mismo en nuestro país y en el mundo en general, conviene recordar algunas pautas. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Mira, lo primero que por lo que me gustaría empezar es por definirlo. Y si nos vamos a la RAE nos va a decir que un conflicto es un combate, una lucha, una pelea, incluso un enfrentamiento armado. Claro, rápidamente nos vamos a ir todos a la guerra de Ucrania. Pero hay una cuarta acepción que de lo que habla es de que un conflicto es un problema, una cuestión o una materia de discusión. Y aquí es donde me gustaría centrar estos minutos que tenemos. Nosotros, ante un conflicto, tenemos diferentes comportamientos que podemos llevar a cabo, incluso utilizar diferentes perfiles en función de cómo seamos de asertivos y de cómo seamos de cooperativos. Estas dos pautas o estas dos habilidades van a ser clave. Y os pongo varios ejemplos. Si yo soy muy asertivo y poco cooperativo, lo que voy a tratar es de ganar en el conflicto. Es decir, lo que me interesa es mi ganancia, aunque sea en el corto plazo, pero ganar yo, y si el otro pierde, no me importa. Segunda, si yo soy poco asertivo y soy poco cooperativo, lo que voy a tratar es de evitar el conflicto, porque mi poca asertividad y mis pocas ganas de cooperación prefiero no estar en el conflicto y evitarlo. Esto es una de las cosas que yo más me encuentro en mi trabajo. Muchas personas han aprendido a evitar el conflicto y es uno de los grandes errores, el evitar el conflicto, porque al final siempre vuelve y la mayoría de las veces más grande. ¿Qué pasa si soy poco asertivo y muy cooperativo? Al final voy a ser una persona que se acomoda a los demás, que siempre cede, que incluso en la mayoría de los conflictos que tenga en mi vida no voy a saber decir que no. Por lo tanto, hay dos posibilidades que son, desde mi punto de vista, las mejores a la hora de enfrentarte a un conflicto. La primera es llegar a un acuerdo. Esto lo hemos oído muchas veces, aunque sea un acuerdo de mínimos. Es decir, ambos cedemos, ambos interlocutores, ambas partes cedemos y conseguimos llegar a un acuerdo de mínimos. A mí me gusta ir un paso más allá y este paso es colaborar. Es decir, cuando entre ambas partes somos capaces de resolver el conflicto generando algo más grande y entonces acabamos colaborando, alineándolos para resolver este conflicto de una manera mejor que previo al conflicto. Y si quieres ahora vamos dando pasos de cómo aprender o de qué comportamientos puedo llevar a la hora de llegar a acuerdos o de colaborar de esta forma de resolver el conflicto que desde mi punto de vista es la mejor que tenemos los seres humanos. Si te parece, danos esas pautas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? A ver si nos escucha algún líder internacional y toma buena nota. Pues mira, la primera es muy sencillo. Siempre que puedas, hazlo directamente. Es decir, físicamente. Estamos hablando de reuniones, estamos hablando pues que si ahora la patronal, que si ahora el gobierno, que si ahora los sindicatos, hay que sentarse, hay que verse a la cara, hay que hacerlo en una reunión. Esa es la primera. La segunda, yo hablaría de elegir el momento. Tú no puedes llegar a un conflicto, todos tenemos conflictos en nuestra vida, y llegar de una manera impulsiva, caliente, con un estado emocional no adecuado. Por lo tanto, hay que elegir el momento, hay que incluso planearlo, es decir, en cierto modo, preparar cómo voy a ir yo a esa reunión, cuáles son los puntos que yo llevo, que yo quiero trabajar y cuáles son los puntos que tengo claro que la otra persona tiene que darme para que podamos resolverlo y que ahí encontremos ese acuerdo o esa colaboración. ¿Qué más? Trabajar todo el rato en una solución. Yo no voy al conflicto a pelearme, esa parte de la RAE que decía a combatir. No, yo voy al conflicto con una actitud abierta y positiva porque busco una solución. Es decir, ahora mismo tenemos varios conflictos claros que están pasando en nuestro país. Yo tengo que ir a sentarme a buscar una solución. Y como algunos miembros del gobierno y de las plataformas han dicho, y no levantarnos hasta que encontremos esa solución mutuamente beneficiosa. Y para mí esta es la clave. Por supuesto, aquí tiene que ver con mostrar interés, tiene que también mucho que ver con mostrar interés por la otra persona, por la otra parte, estar dispuesto a valorarla,
a no tomar las cosas como algo personal. Al final estamos trabajando en una situación, no es esa persona en contra de mí. Tenemos que trabajar más en el hecho, en la situación, en algo tangible y no tanto en las opiniones o en los juicios. Y luego aquí podríamos hablar de una buena escucha, de hacer buenas preguntas, de respeto a la otra persona, etcétera, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de un conflicto como el que estamos viendo, manifestaciones, huelgas, por ejemplo, está llamando la atención la postura del gobierno. Se me ocurre, o por lo menos a mí me llama la atención, ¿no? Con una patronal a la que considero mayoritaria me reúno, pero con otra a la que considero minoritaria. Argumento que hay detrás de ella varios grupos con X intenciones y entonces no me reúno con ellos, ¿no? Sea o no verdad, sea o no cual sea la postura del gobierno, al final el hecho de que solo me reúno con ellos, con unos, y dejo a otros colgados, por así decirlo, sí genera cierto escepticismo, ¿no? Cierto cuestionamiento social de al final qué está pasando. Entonces, para una circunstancia así, ¿tú qué recomiendas o cómo lo analizas? Mira, una de las pautas que acabamos de comentar es mostrar interés por la otra persona, en este caso por la otra parte. Estamos hablando de miles de camioneros de una plataforma que, aunque realmente fuera minoritaria con respecto a las grandes, no deja, si hemos seguido todos un poco el conflicto, no deja de ser al final a las que acaban contratando las grandes plataformas. Con lo cual, en el momento que tú no eres cooperativo con algunas de las partes, ya no estás mostrando ese interés, si me apuras, esa empatía de la que muchas veces hemos hablado en este programa, pero que al final es lo que nos hace humanos. No estás buscando puntos de unión entre esas dos partes. Podríamos pensar que es porque hay un interés oculto que la mayoría de nosotros desconocemos. Pues realmente lo desconocemos. Pero la opinión pública lo que piensa es que es un error. Hay muchos camioneros, estamos viendo el desabastecimiento, muchos camioneros que están en huelga, los escuchamos todos los días en los medios de comunicación. ¿Qué agenda oculta, si la hubiera, hay en el gobierno? No tenemos ni idea, o a lo mejor simplemente es un mero error que no han sido conscientes de que bueno, pues estas personas eran tan importantes y tan importantes están siendo que está habiendo un momento de desabastecimiento. Entonces yo hablaría de eso, de no se está mostrando un verdadero interés por estas personas, porque está basado en un análisis simple y con poca información, porque no le hemos dado importancia, porque creíamos que los players, los grandes jugadores eran otros. Pues eso, claro, tú y yo lo desconocemos. En el gobierno sabrán exactamente por qué lo están haciendo. Desde el punto de vista de la opinión pública, la mayoría de nosotros creemos que es un error, pero desconocemos cuál es su agenda y cuáles son sus razones reales. Pues nos quedamos con esas recomendaciones. José Miguel, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Raquel, el placer es mío. Cuídate, gracias.